En el 11º Festival Educativo y Cultural se apreciaron grandes muestras de expresiones artísticas que forman parte de la cultura guayú, desde la yona, el tejido, el maquillaje facial guayú y los instrumentos musicales. En la yona, las mantas multicolor hacen contraste con los ritmos del tambor que inspiran a quienes admiran esta danza ancestral, donde los rostros maquillados de las mahayit armonizan sus facciones. Esa taurishka, esa jotucasuotco, esta musita parisca. Anita horu huella tinha tu guatu haraka. Ya tu tu skirahaka toshika tamay ya tu ainha seio. Tu yaka ya senentu ya tu uchika. Misitu ya tu siruma. Misitu ya tu buitaka sato uchi mansa. Horu tanaha hakatu riutka hiane tu senahi ya tashen horu tu tashen katanai hatka. El jimay es símbolo de fuerza y complemento de la mahayit, quien se destaca con el toque del tambor. A su vez se fortalecieron los conocimientos del territorio y la historia detrás de su origen en el foro académico, donde se pusieron 2 investigaciones ganadoras. Durante este festival se evaluaron las destrezas y habilidades de las mahayit, quienes participaron activamente y que fueron evaluadas por el jurado para ser escogida como sabedora de los conocimientos ancestrales.